Bueno, vamos a seguir con Gálatas 4. Vamos a volver a leer el pasaje que habíamos leído la vez anterior, aunque habíamos la semana pasada visto solamente el versículo 12, muy rico por cierto, así que hoy vamos a leer desde el 12 hasta el final de nuevo. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, y ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos de ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Eterno Dios, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores, Padre Santo. Y te pedimos que nos vayas guiando para poder, Señor, aprender de ti, Señor, y no ser burlados ni engañados por falsas doctrinas ni falsos maestros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la vez anterior habíamos visto en el versículo 12 cómo Pablo dice, quiero que os hagáis como yo. Y habíamos visto cómo era Pablo, de tal manera de saber cómo hacernos y hacia dónde vamos cuando decimos que nos hacemos como Pablo, imitamos a Pablo como Pablo imitó a Cristo. Y lo habíamos visto en tres áreas, en la parte material, en las cuestiones materiales, en un versículo base de Filipenses 3:7, que él todo lo perdió y todo lo tuvo por basura. O sea que en lo material él estaba dispuesto a perderlo todo. Él, en cuanto a su vida, sus sueños, cosas que son tan importantes hoy en día, ¿no? Aunque Eclesiastés dice que donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Pero hoy en día hay que perseguir los sueños, parece. En cuanto a todas esas cosas, él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su única vida era Cristo, su única razón de vivir era Cristo. Y en cuanto al servicio, a su actividad para la fe, él estaba dispuesto a ser derramado en libación, a ser sacrificado por la obra de Cristo. Entonces Pablo le decía, os ruego que os hagáis como yo, que os hagáis de esta manera. Y ahora continuamos con esta lectura, con este estudio de la palabra. Y Pablo, que venía hablando de los falsos maestros y de él mismo, ahora habla un poco de los Gálatas. Habla un poco más específicamente de ellos y también habla de nosotros. Al hablar de ellos nos habla también a nosotros. Y les dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os prediqué el Evangelio al principio. De manera tal que Pablo no consideraba una enfermedad del cuerpo como un obstáculo para predicar el Evangelio, para seguir viviendo para Cristo. Pablo no consideraba una enfermedad del cuerpo como un impedimento para cumplir la gran comisión. Él, de hecho, a causa de una enfermedad del cuerpo les predicó el Evangelio. Encontró en esa enfermedad un motivo, digamos un gancho, por decirlo de alguna manera, para poder llegar con el Evangelio hasta los Gálatas. Y también acá hace una diferencia con estos falsos maestros, que seguramente si les duele un poquito la cabeza o si no están bien del todo, no se mueven desde su casa y no son capaces de derramarse como Pablo se derramaba en estas cuestiones y demostrar en los hechos que efectivamente tenía todo por basura, inclusive su propio cuerpo, inclusive su propia salud. Él decía, si yo tengo que servir al Señor,
elegir entre mí y servir al Señor, voy a servir al Señor. Dando eso a entender una gran diferencia con aquellos maestros que venían a enseñarles otras cuestiones a los Gálatas y querían apartarlos del Evangelio. Pablo utiliza incluso las enfermedades, utiliza como causa para predicar el Evangelio, echando por tierra hoy en día una de esas falsas doctrinas que vienen a perturbar a la iglesia, que dice que todo cristiano debe ser sano, necesariamente sano. Y que si un cristiano está enfermo es porque no tiene fe. Y si un cristiano está enfermo es porque necesita ir en fe. Y esa enseñanza se ha derramado y ha pululado dentro de la iglesia cristiana. Y hoy en día muchos predican este tipo de cosas. Muchos predican este tipo de cosas. Pero Pablo, sin embargo, dice, yo soy apóstol y estoy enfermo. Yo soy apóstol y ni siquiera podía leer. Y si yo soy apóstol y ustedes si hubieran podido, se hubieran dado sus propios ojos para ayudarme. Yo soy apóstol y no me molestó el ir y decir, soy débil. Pablo ya lo había dicho varias veces. Yo me voy a gloriar más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, miren qué diferencia hay entre esta enseñanza y mucha de la enseñanza que hoy podemos escuchar en muchas de las iglesias evangélicas en Argentina y en el mundo. Con este movimiento que se ha dado en llamar movimiento de fe, que es el movimiento de la prosperidad y de la salud, ¿no? Que dice, yo tengo que ser sano y yo tengo que confesar mi sanidad. Yo tengo que confesar que soy sano. Y si estoy enfermo tengo que decir, no, estoy sano, por consiguiente voy a estar sano. Esto sería ridículo y hasta irrisible, porque si no fuera trágico, porque muchas personas pueden llegar a morir en estas cuestiones. Pueden llegar a tener enfermedades más graves, a dejar pasar enfermedades, porque no dan importancia a síntomas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo tengo que declarar que soy sano. Pablo, sin embargo, no tenía ningún problema en decir, yo estoy enfermo. Yo estoy enfermo. Y cuando fui a ustedes, fui porque estaba enfermo y caí justo ahí. Y les prediqué a ustedes, estando enfermo. Posiblemente una enfermedad de los ojos, como alguna vez ya lo habíamos visto, porque él dice, si hubieras podido, os hubieras dado sus propios ojos. Algunos dicen que una secuela que hubiera quedado de la vez que se encontró con Jesús y quedó ciego por un tiempo, y eso le hubiera dejado una secuela, no es comprobable tampoco. Y uno podría decir, bueno, si se lo provocó Jesús, difícilmente le hubiera quedado una secuela de ello, pero tampoco lo sabemos, porque cuando Jacob peleó con el ángel que lo tocó en el costado, quedó rengo para toda su vida. Entonces, no, en realidad no lo sabemos, son solas especulaciones. Pero lo que sí sabemos es que Pablo no usó para nada esa enfermedad como excusa para no cumplir con el ministerio que Dios le estaba dando. Entonces le dice a los Gálatas eso. Y le dice, y ustedes, Gálatas, queridos amigos, dice, no me despreciaste. Y Pablo ya había denunciado a los Gálatas a los falsos maestros por su deseo por sus deseos económicos, por propugnar una prosperidad que no era tal, por propugnar el deseo de tener seguridad y no sufrir, para evitar tener problemas con el mundo, porque claro, estos falsos maestros venían y decían, bueno, nosotros les queremos evitar en realidad problemas con el mundo, porque el Imperio Romano a nosotros nos acepta como una religión, pero a ustedes no los va a aceptar como religión. Entonces ustedes, primero si se hacen judíos primero y después son cristianos, entonces al ser judíos van a estar cubiertos por el paraguas de nuestra religión. Entonces es una manera de tener seguridad. Y hubiera resultado hasta razonable para muchos cristianos decir, wow, esto está bueno porque nosotros, claro, nos hacemos judíos, nos circuncidamos y ya somos judíos, entonces pues después podemos predicar a Jesús como una secta judía, que era lo primero que se opinó o se pensó del cristianismo,
y no tener consecuencias malas con el mundo. O sea que una de las primeras razones por las que estos falsos maestros tenían cierto éxito era porque le brindaban o le prometían a la gente cierta seguridad. Estar bien con el mundo, no tener roces con el mundo, no tener problemas con el mundo. Siendo que Jesús claramente dijo que él no había venido a traer paz con el mundo, sino espada. Lo dice claramente Mateo. No pensáis que yo he venido a traer paz, sino espada, porque a partir de mí la suegra va a estar en contra de la nuera y los padres van a estar en contra de los hijos y aquel que ame más a padre o madre que a mí no es digno de ser mi discípulo. O sea, no vino Jesús para que nosotros estemos en concordancia con el mundo. Mucho más en estos tiempos en donde estar en concordancia con el mundo es aceptar doctrinas, enseñanzas como la ideología de género, entre otras cosas, que son totalmente ajenas y totalmente apartadas del Evangelio. Entonces, ellos esta razón por la cual estos falsos maestros tenían cierto éxito, están en contra de la palabra de Dios. Y Pablo ya los había expuesto ante los corintios y después con los gálatas por estas razones. Y diciendo claramente en Gálatas 1:10, si yo me llevara bien con el mundo, si yo agradara al mundo, entonces no sería siervo de Dios. Como diciendo, miren muchachos, esto es incompatible. Ser cristiano es incompatible con agradar al mundo. Tarde o temprano, lo que vos digas le va a desagradar a alguien, porque en algún momento vas a decir, vas a mencionar la Biblia y los preceptos bíblicos y a alguien no le va a gustar el precepto bíblico. No robarás, no es un precepto que guste mucho en el Consejo Deliberante, por ejemplo, o en el Congreso de la Nación. Por supuesto, vale, yo dice, sí, por supuesto, no robaremos, poco. Entonces, claro, va a llegar el momento en los cuales denunciar ese tipo de cosas nos va a traer problemas. Y Pablo lo decía con claridad. Después decía, tampoco es que nosotros nos vamos a hacer ricos siendo evangélicos o predicando el evangelio. Lógicamente, los que predican esto sí se hacen ricos. Los que no se hacen ricos son los que los escuchan y enfrentan. Y ahora agrega el tema de la salud. Dice, tampoco es que esto es garantía de salud. El evangelio no es garantía de salud. Y ustedes, muchachos, lo entendieron bien los gálatas. Ustedes lo entendieron cuando yo fui, porque ustedes me recibieron como a un ángel y no me despreciasteis. No me despreciaste. Esta es, y dando la contracara, ahora lo que veníamos diciendo antes, es cómo son los falsos maestros y ahora cómo son los falsos cristianos o los verdaderos cristianos. ¿Cómo se comportaron los gálatas? Que es cómo se comporta hoy la iglesia, cómo nos comportamos hoy nosotros ante esas falsas doctrinas. Porque para que una falsa doctrina sea creída por alguien, alguno de los argumentos de esa falsa doctrina me tuvo que haber convencido. Algún argumento de ellos, la seguridad social, la seguridad económica, la seguridad en cuanto a algo me convenció para que yo aceptara una falsa doctrina. Pero a los gálatas al principio no los había convencido nada de eso. Ninguna falsa doctrina los había convencido. Y en 2 Timoteo 4:3, vamos a leer desde el 1, en cuanto a también cómo predicar el evangelio y lo que esperar de ciertas de las personas, dice: te encarezco delante de Dios, el 4:1 de 2 Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea que también a Timoteo, que era un discípulo suyo, pastor, él le escribe en este mismo sentido, como diciendo, así como hay falsos maestros y verdaderos maestros, como hay falsos apóstoles y verdaderos apóstoles, hay falsos
cristianos y verdaderos cristianos. O sea, y te los vas a encontrar. Y Pablo dice, en el medio de ustedes, en el medio de los Gálatas, hay verdaderos y falsos. El mismo Señor Jesús en la parábola del trigo y la cizaña lo decía claramente. Hay cizaña en medio del trigo, se parece mucho al trigo, pero no es trigo, es cizaña. Entonces, todos estos falsos maestros, les dice tácitamente, tienen éxito o tienen predicamento. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, y acá doy un caso básico. La sana doctrina se sufre, parece decir Pablo. Si vos estás en la sana doctrina, no es para pasarla bien. O sea, y en todo lo que hemos visto hasta ahora, en estos puntos que Pablo confronta, evidentemente la sana doctrina no es para pasarla bien. No es que yo digo, me voy a vivir en la sana doctrina para pasar la bomba y de vacaciones. No, evidentemente la sana doctrina nos lleva, como decíamos, a posiciones en las cuales vamos a tener conflictos, incluso con el fuero íntimo de nuestra familia, pero también conflicto con nuestro entorno social y conflictos en nuestro lugar de trabajo. Si cumplimos y vivimos en la sana doctrina, nuestra propia vida se va a transformar en una luz que va a molestar a muchos. Porque, claro, en una habitación oscura no se nota nada. Pero cuando la habitación se ilumina, se nota que, uy, no barrió allá, uy, no limpiaron allá, uy, aquello está sucio. Eso es porque, entonces cuando el cristiano entra a un lugar, ilumina el lugar y marca una diferencia. Ah, pero ¿cómo? ¿Vos no tomás días de licencia aunque no estés enfermo? Y no, la verdad que no. Ah, pero vos no te llevas cosas de tu trabajo a tu casa. Y no, la verdad que no. Entonces eso marca una diferencia. Eso marca una diferencia. Y en muchos casos se ha notado de hermanos, por ejemplo, de la fuerza policial, que por no engancharse con la corrupción de sus compañeros, después tuvieron muchos problemas. Incluso intentos de homicidio. Por no engancharse. Porque no engancharse significa denunciar. Significa marcar una diferencia. O sea, dependiendo del lugar donde estemos, yo soy docente, a mí más que tirarme un martillo por la cabeza no van a hacer, pero a otros podrían llegar a matarlo. Pero marca una diferencia y el cristiano entonces se enfrenta a aquellos que no sufrirán la sana doctrina, que no quieren sufrir la sana doctrina, que dicen, yo, la verdad que yo no me hice cristiano para sufrir. Yo no vengo a la iglesia para sufrir, yo vengo a la iglesia para pasarla bien, porque los sábados hacemos reuniones y la pasamos bien y jugamos y a veces los domingos nos comemos un asadito y después nos juntamos con amigos y vamos a jugar a la pelota, pero la verdad son cosas lindas que se hacen en las iglesias y que está bueno que se hagan, pero en realidad cuando venimos con la sana doctrina y evidentemente en algún momento va a tener consecuencias y va a tener conflictos. Y va a tener conflictos. Un pastor llamado Paul Washer dice que cuando un cristiano quiere vivir de acuerdo al Evangelio, va a tener problemas incluso con otros evangélicos. Incluso con parte del pueblo evangélico va a decir, vos sos un exagerado, pero vos sos un religioso, pero vos sos un atrasado. Vos no te das cuenta cómo el mundo está cambiando, que esas cosas ya no se pueden decir, ya lo del adulterio ya quedó viejo. Y bueno, para ellos sí quedó viejo, pero para la Biblia sigue vigente. Entonces vamos a tener conflicto. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir la sana doctrina y tienen comezón de oír, dice, sino que teniendo comezón de oír. O sea, tienen ganas de escuchar algo que les satisfaga en la iglesia. Quieren escuchar algo que los satisfaga. Claro, al escuchar algo que los satisfaga, a veces muchos pastores en las iglesias dicen, bueno, la verdad que esta gente viene a la iglesia, diezma y ofrenda, entonces algún huesito le tengo que tirar. O sea, no le voy a, o sea, si le digo, no muchacho, santidad al Señor y dejando fuera el pecado, y se me va a la mitad, se me va a la iglesia de la esquina, que predica cualquier cosa, está todo bien, y van ahí y ofrendan allá. Entonces los pastores digo, bueno, la verdad que, y por malas razones, por razones egoístas y por razones pecaminosas,
algunos le dan al oyente lo que le dan al cliente lo que quiere, porque el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Cuando usamos a la iglesia como si fuera el almacén de la esquina. Entonces vendemos lo que el cliente necesita para nosotros tener buena clientela. Pero Pablo le dice, esto no es así. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Ni siquiera dice a sus propias doctrinas. Ni siquiera dice conforme a su propia interpretación del Evangelio. Porque algunos dicen, no, esa es tu interpretación. Pero hay múltiples interpretaciones del Evangelio, entonces nosotros estamos con esta interpretación. Esta interpretación dice que Jesús y Juan eran amantes, que David y Jonatán eran amantes, entonces la homosexualidad está bien. Es tu interpretación, pero nuestra interpretación es otra. Sí, lamentablemente se dice, incluso cuando el centurión va a hablar con Jesús para que sane a su siervo, dice que Jesús ahí condona la relación homosexual. ¿Por qué? Porque el centurión era el amante del siervo. Está bien, era común entre los romanos que los romanos tuvieran siervos que sirvieran sexualmente a sus amos, pero no era el caso. Entonces dice, Jesús ahí está condonando la homosexualidad. Es tu interpretación de la Biblia, así que tu interpretación es tuya. En más de un congreso, en España por ejemplo, cuando se aprobaron la ley del matrimonio igualitario, fueron pastores a decir, no todos los pastores pensamos que está mal la homosexualidad, y apoyaron las leyes de género. Así que bueno, muchos se amontonarán conforme a su comezón de oír, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, porque son fábulas, son cuestiones descabelladas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero claro, se vuelven esas. ¿Por qué? Y porque no son como los gálatas que recibieron a Pablo. Si Pablo hubiera venido ante muchas iglesias de hoy en día, hubiera dicho, no, sacalo a patadas, ese rotoso que viene a predicar, que no, llama al predicador este que viene en avión y se aloja en un buen hotel, ese seguro nos predica la posta. Pero Pablo, mira, encima no puede ni ver, y trabaja fabricando carpas. No, es un rotoso. Y así lo hubieran considerado muchos, y hoy lo consideran muchos. Sin embargo, dice, el verdadero cristiano no lo consideró de esa manera, no lo despreció. Sí, la cizaña lo hubiera despreciado. Y Pablo insta en este pasaje a Timoteo a hacerse como él, dice, te tenés que hacer como yo. ¿Cómo me hice yo? Y bueno, ¿qué va a hacer? Sos un discípulo mío y que te has enganchado con el sufrimiento, para mí el morir de Cristo, lo tengo todo por basura, y fuiste, hermano. No creo que se lo haya dicho así, Pablo, pero más o menos por ahí va la cosa. Claro. Y Timoteo no tenía ningún problema de que fuera así. Y él le dice, también predica a tiempo y a destiempo en el pasaje. Predica a tiempo y a destiempo. Esta es otra. ¿Cuándo es tiempo de predicar? Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? Claro, muchos dicen, no, el tiempo de predicar o el tiempo de escuchar, algunos dicen, es cuando esté mejor económicamente. No, está bien, yo sé que los evangélicos tienen razón, y que el Señor existe y que murió por mí y todo, pero todavía no voy a ir a la iglesia porque no estoy bien económicamente, estoy mal. Hay un meme que se viralizó, que decía, era un chico y dice, soy demasiado joven para aceptar a Cristo, y después cuando crecía dice, estoy en la universidad muy ocupado para aceptar a Cristo, después estaba con la familia, estoy trabajando demasiado como para aceptar a Cristo, después era viejo y dice, uy, estoy con muchas cosas con mis nietos para aceptar a Cristo, y después se veía una lápiz y decía, demasiado tarde para aceptar a Cristo. Y siempre esto de cuándo es tiempo, y Pablo le dice, está a tiempo y fuera de tiempo.
Aunque el tipo le diga, ahora me venís a predicar. Sí, ahora tengo que predicar a Cristo. Te saca, estás conmigo, te predico a Cristo. No tengo otra cosa que hacer más que predicarte a Cristo. Estés a tiempo y fuera de tiempo. No cuando estén dadas la situación económica, no cuando estén dadas mis situaciones de seguridad, que ya esté tranquilo, o mis situaciones de salud. Ah, Dios, ¿por qué está en contra mía? Mirá lo que me pasó, esta situación que no le pasa a los demás. Si el Señor me sana, entonces voy a ir a la iglesia. Igual. No, a tiempo y fuera de tiempo. No cuando estén dadas esas condiciones. Teníamos un amigo en otra iglesia que decía, no, bueno, cuando estén dadas estas condiciones yo voy a empezar a servir más al Señor. Él lo cumplió, porque cuando se le dieron esas condiciones, ahora es pastor de una iglesia, él lo cumplió. Pero hay muchos que esas condiciones no llegan jamás. O se van cumpliendo las condiciones y dice, bueno, pero más adelante, más adelante, más adelante. Y siempre, siempre, siempre hay un pero, siempre hay un porqué. Siempre no, por alguna razón no es tiempo todavía de aceptar. Pero los Gálatas no eran así, no lo despreciaron y le dijeron, no, mira Pablo, mirá, cuando estés mejor venite de nuevo. Ahora encima que venís a predicar el Evangelio, que nos venís a traer una religión nueva, que venís a decirnos que vamos a sufrir la sana doctrina, encima te tenemos que cuidar, encima tenemos que darte de comer, encima tenemos... No, papá, vení en otro momento, vení cuando estés bien, vení cuando estés bien, no ahora. Sin embargo, Pablo dice, ustedes no fueron así. El cristiano, el que verdaderamente quiere la palabra de Dios, no es así. No es así. Ustedes me aceptaron como si fuera un ángel de Dios. ¿Por qué? Porque no eran como aquellos de los que también habla Pablo en 2 Timoteo 3, un capítulo anterior al que leímos, que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, si con todo eso encima tienen apariencia de piedad, unos actores bárbaros, porque estos buenos muchachos las tienen todas juntas, sin embargo se vendrán ese tipo de personas. Claro, y ese tipo de personas, ¿qué buscan de la prédica del Evangelio? ¿Qué buscan de la predicación en la iglesia? ¿Qué buscan en el Señor? Y ahí es donde hay buenos cristianos y hay malos cristianos. Hay buenos oyentes y malos oyentes. Hay oyentes que no buscan el Evangelio, sino que buscan un bienestar, como estos que buscan, que son implacables, que son calumniadores, que son intemperantes y no quieren cambiar, no quieren hacer algo diferente, quieren seguir en la suya y quieren que nadie los moleste, estando ellos en su propio, con sus propios criterios. Y buscan seguridad, como dice también el 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahí nombra Janes y Jambres, que son los nombres tradicionales que ellos usaban de los magos que habían enfrentado a Moisés con las varas, que habían tirado también sus varas al piso y se habían transformado en serpiente, pero la serpiente de la vara de Aarón se había comido a la de ellos. Entonces, él dice, de la manera que esta gente, y al hacer esta alusión, dice, esto no es que no tienen algún poder, no es que no tienen algún truquito para mostrar, tienen sus trucos para mostrar, no son el Evangelio, pero tienen sus trucos para mostrar, sanidades mentirosas, testimonios falsos, tienen sus trucos para mostrar, como estos dos tiraron las varas al piso y se transformaron también en serpiente como la de Moisés. O sea, no eran principiantes, eran bastante pesaditos los muchachos. Sin embargo, dice, estos resistieron a Moisés. Y así como estos resisten a Moisés, estos falsos maestros también resisten a la verdad. Y así estos falsos maestros y estos falsos cristianos resisten a la verdad, aunque tienen apariencia de piedad. Vos lo ves y decís, qué buen tipo este, mirá qué maravilloso. Mirá, está hace tantos años sirviendo al pobre en una villa,
y mirá qué buena persona, pero es apariencia de piedad. Muchos resisten a la verdad y no son verdaderos cristianos, no están buscando el Evangelio, sino que están buscando su propia seguridad, están buscando su propia beneficio y no el beneficio de los otros. Entonces, claro, hay quienes escuchan el Evangelio, dice, y son de esa manera, pero ustedes Gálatas no fueron así en su momento. Ustedes no fueron así. Ustedes me recibieron como un ángel, aunque yo estaba enfermo, no podía ver, y fui, les prediqué el Evangelio y ustedes tuvieron la actitud correcta delante de Dios. Porque no estaban esperando ver maravillas místico, mágico, maravillosas, como dice uno en YouTube, sino que esperaban escuchar el Evangelio. No estaban esperando escuchar qué los iba a beneficiar, o que se iban a llenar de dinero, o que iban a tener más salud, o que iban a tener seguridad. Escucharon el Evangelio y lo recibieron como tal, como el Evangelio, y lo recibieron, como dice Pablo, como a un ángel de Dios, como si fuera el mismo Cristo Jesús. Cristo Jesús que fue crucificado y sepultado. ¿Qué Dios se presenta como crucificado y sepultado y resucitado? Entonces, muchos de ellos habrán dicho, pero tenemos a Zeus que está en el Olimpo con Atenea y Perseo y tenemos a Hércules. Mejor adoremos a esos que son fuertes, son poderosos. A este lo crucificaron, lo mataron. Y dicen que resucitó, pero vaya a saberlo. Entonces, ¿qué Dios es el que estamos esperando ver cuando escuchamos el Evangelio? Estamos esperando ver a Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, o esperamos a Zeus, el dios del Olimpo, que todo lo puede y que cuando puede se transforma en hombre para hacer alguna macana, no para hacer algo bueno. Si no, pregúntenle a un tal anfitrión, que era un rey al cual Hércules tomó la forma de él para tener relaciones con la esposa, desde donde nació Hércules. Eso hacen los dioses del Olimpo. Y esos hacen los dioses de muchos de los que hoy predican el Evangelio. Porque predican el Evangelio de dioses que no son Dios, no son el Dios de la Biblia. Pero ellos, los Gálatas, no. Los Gálatas buscaban o encontraron en Pablo al Dios verdadero, al Dios de la salvación, al Dios que podía salvarles la vida y al Dios del cual podían esperar una venida y una glorificación. A ese Dios se encontraron, a pesar de eso. Sin embargo, hoy muchos buscan otro Dios. Dice, y les preguntan, ahí ya, dice, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabas? Dice, porque ustedes me recibieron bien. Ustedes vieron el Evangelio en mí, vieron a Cristo Jesús en mí. Yo que estaba hecho una piltrafa, y sin embargo, cuando yo les hablé, ustedes vieron a Cristo Jesús. ¿Y ahora dónde está esa satisfacción? ¿Por qué dejaron de reconocer la mano de Dios en todo esto? Y ahora miran hacia otro lado, hacia falsos maestros, como diciendo, no, aquello es más conveniente. Evidentemente, estaban siendo atraídos, seducidos por estas falsas enseñanzas, como habíamos visto en lo que le decía a Timoteo, que apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Y Pablo lo reconocía y les decía a ellos, esto es un peligro que ustedes están corriendo, porque si ustedes dejan de ver el Evangelio como es el Evangelio, y bueno, van a empezar a ver otras cosas y van a empezar a ver y les va a resultar atractivo y un día le va a decir esto no está tan mal, o esto casi es bueno. Se llamaba Ventana de Overton, es toda una filosofía que dice que hay un momento en el cual algo parece malo, entonces todos lo rechazan, pero sigue avanzando y algunos dicen, bueno, no está tan mal,
vamos a permitirlo un poco. Y después, Está mal, pero no tan mal. está mal, pero no tan mal. Y esto, mira, esto la verdad que es aceptable, no está mal. Y hasta que un día es totalmente aceptable. Como decía un pastor amigo, la homosexualidad hace 200 años era condenada casi a muerte, era totalmente rechazada. Pasado el tiempo, se hizo tolerable. Él decía, espero morirme antes de que sea obligatoria. Creo que no va a ser obligatorio. Va, no sé. No abramos ventanas para Overton. Pero el ser humano va hacia ahí. El ser humano va hacia la... Porque su corazón es perverso, engañoso, como dice bien claramente Jeremías. Y cuando dejamos de reconocer a Dios en los caminos que recorremos, entonces ahí empezamos a ver otras cosas. Porque, como dice Proverbios 3, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Pablo, quizás recordando este consejo, le dice, miren, ¿dónde está la satisfacción que ustedes sentían? Porque cuando estaban haciendo aquello, estaban haciendo bien. En algún lugar se desviaron. En algún lugar torcieron el camino y se fueron para otro lado. Tienen que volver a esto. Tienen que volver a guardar la palabra de Dios. Tienen que volver a reconocer a Jehová en todos sus caminos. Tienen que volver a no ser sabios en su propia opinión, en apartarse del mal y a que Dios enderece sus veredas. Y por sobre todas las cosas, a no ser sabios en su propia opinión. Porque todos estos falsos maestros y estos falsos cristianos son sabios en su propia opinión. Su propia opinión es el conocimiento total de toda la palabra y de todo el universo y alrededores. Entonces, lo que ellos piensan y dicen es la verdad. Es la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad hoy por hoy es tan relativa, y según ellos, que algunos incluso dicen no existe la verdad. Sin embargo, la verdad sí existe. Es la palabra de Dios. Y es a la cual nos tenemos que atar. Y cuando vemos que nos estamos corriendo un poquito, volver a la palabra de Dios y decir, no, para que me estoy yendo. ¿Para qué me estoy yendo? Es como cuando uno va en la ruta y siente ese tic, 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 tic al costado que nos está diciendo, mira que te estás yendo del carril. Y eso también, cuando nosotros estamos caminando en el Señor, si nosotros estamos aferrados a la palabra, si nosotros estamos metidos en la palabra de Dios, y nos vamos a dar cuenta, vamos a sentir ese ruidito que por ahí nos va a despertar, porque se hace para que el que va medio dormido se despierte, y vamos a enderezar la dirección. Y dice, ustedes me recibieron como un ángel de Dios. ¿Dónde está la satisfacción? Cuando se elimina la satisfacción de aceptar a Cristo, de no ser sabio en su propia opinión, cuando deja de satisfacernos este evangelio y esta doctrina que incluso se sufre, cuando esto empieza a pasar en nuestra vida, entonces empezamos a apartarnos, empezamos a irnos. Y Pablo les está diciendo a los Gálatas, eso es lo que les está pasando a ustedes. Ustedes están empezando a irse del camino, están empezando a apartarse de Dios, porque están dejando de tener satisfacción por la sana doctrina que les ha sido predicada. Entonces, dejan de tener satisfacción en servir a su prójimo, dejan de tener satisfacción en entregar su vida por Cristo. Ya para ustedes el vivir no es Cristo. Y como decíamos la semana pasada, el cielo puede esperar, como decía la película. Está bien, señor, pero sí, me esperás 20 años más, 30, no hay drama. Y sin embargo, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dejamos de estar satisfechos con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos dio.
porque dice, tal era esa satisfacción y tal era su sentimiento que me hubierais dado sus propios ojos. Si hubieran podido, se hubieran sacado mis ojos, me lo hubieran puesto a mí para que yo pudiera ver. Ahora, eso es una entrega, un agradecimiento y un conocimiento del Evangelio, una aceptación del Evangelio profunda. ¿Y ahora por qué no? ¿Ahora por qué prefieren a estos falsos maestros? ¿Ahora por qué prefieren a estos que les vienen y les predican cualquier cosa y ustedes lo aceptan? Porque claro, cuando uno se va de esa satisfacción empieza a mirarse a sí mismo, empieza a mirar su propio ombligo, empieza a ver sus propias necesidades y la verdad, yo también necesito esto. Así que, y este me ofrece esto y vamos a dar. Está bien, bueno, habrá que ofrendar un poco más, pero bueno, no importa. Y mucha gente termina enriqueciendo a estafadores por esta razón. Mucha gente y termina queriendo enriquecerse a sí mismo por estas razones, porque dejan de ver la satisfacción que sentían estos Gálatas. Y dice Pablo, les dice en esto, ¿qué acaso me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Para después retomar de nuevo a los falsos maestros. Pero nosotros vamos a ir dejando acá porque el tema de hoy era cómo son los falsos discípulos y en qué, cómo llegamos a creer una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque consideramos también enemigo al que nos dice la verdad. Y como consideramos enemigo al que nos dice la verdad, es porque nosotros no estamos aceptando la verdad, porque nosotros no estamos basándonos en la Biblia. Entonces uno me dice, mira, la verdad que esto me parece que no va, que es pecado. Vos sos un exagerado, vos sos un religioso, vos sos un maniático, un fanático, un fundamentalista. Te cancelan, son todas frases cancelatorias. Vos sos un antisemita, te pueden decir cualquier cosa hoy en día. Para cancelarte. ¿Por qué? Porque se ha hecho enemigo de los que le dicen la verdad. Y los que le dicen la verdad son considerados enemigos. Y lo lamentable es que personas que habían aceptado la verdad y no habían despreciado a Pablo y que lo habían aceptado como un ángel y que le hubieran dado sus propios actos, hoy podrían estar considerándolo su enemigo. O sea, que esto le puede pasar a cualquiera, nos puede pasar a nosotros, le pasó a los Gálatas. Y Pablo mismo dice, no siendo que habiendo sido heraldo para muchos yo mismo, venga a ser eliminado. O sea, Pablo también tenía conciencia de que él tenía que cuidarse en todas estas cosas, de que él no podía salirse de eso. Porque incluso cuando hablábamos del aguijón en la carne, él dice, me pusieron un aguijón en la carne, ¿para qué? Para que no me exalte desmedidamente, para tenerme quietito y tranquilo. Y él lo agradecía, porque sabía qué buscar en el Evangelio y sabía qué era lo que había encontrado en el Evangelio. Y era lo que los Gálatas todavía por ahí no habían aprendido. Y Pablo se los enseña y Pablo se los dice. Por eso, hagamos una visita a nuestro interior, una introspección y fijémonos, ¿qué estamos buscando en el Evangelio? ¿Estamos dispuestos a seguir sufriendo la sana doctrina o preferimos amontonarnos con los falsos maestros para seguir fábulas que nos sean más cómodas, que nos sean más seguras, que nos sean más atractivas? Porque ya estamos cansados, la verdad, algunos dirán, de sufrir la sana doctrina, de estar discutiendo con la gente porque la gente nos llama fanáticos o religiosos o lo que sea. Pablo confronta a los Gálatas y nos confronta a nosotros para decirnos otra vez, háganse como yo. Así les va a ir. Pero es lo que debe ser. ¿Por qué? Porque si agradáramos a los hombres no seríamos siervos de Dios. Eterno Padre, gracias Señor. Gracias porque tú estás para enseñarnos, para redarguirnos, para instarnos a tiempo y fuera de tiempo. Padre, gracias. Te pido que nos enseñes entonces a seguirte, Señor, y nos enseñes, Padre Celestial, a seguir satisfaciendo, Señor, nuestro espíritu con tu palabra y con aquellas cosas que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.